Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales, algo que ha estado en boca de todos y que, francamente, ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, hablamos de esa tormenta mediática que ha envuelto a Demet y Can. ¿Han visto los titulares? ¿Han leído las polémicas? Hoy vamos a romper el silencio. Vamos a ir más allá de los rumores y las especulaciones para intentar desentrañar la verdad sobre las acusaciones que han salido a la luz. Queremos ofrecerles una perspectiva clara, basada en la información que hemos podido recopilar, para que ustedes también puedan formarse su propia opinión. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y a nosotros nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Así que un clic por aquí y listo. Como les decía, el nombre de Demet y Can ha estado en la palestra de forma muy intensa. Hemos visto declaraciones cruzadas, supuestas filtraciones, y un mar de opiniones que, sinceramente, pueden llegar a ser abrumadoras. La cuestión es que cuando figuras públicas de este calibre se ven envueltas en controversias, es natural que la atención se centre en ellas, y a veces, la verdad puede diluirse entre tantos comentarios y juicios apresurados. Por eso, nuestro objetivo hoy es ser un faro de claridad en medio de esta niebla. Queremos analizar qué ha pasado, cuáles son esas acusaciones concretas, y qué se dice desde las partes involucradas. Prepárense porque vamos a desgranar esto paso a paso, con calma pero con profundidad, para que al final de este vídeo tengan una visión mucho más completa y entendida de lo que realmente está sucediendo. Primero pongamos un poco de contexto. Demet y Can, para quienes quizás no estén tan al tanto, son dos personalidades muy reconocidas en el ámbito del entretenimiento, y su relación ha sido objeto de mucha atención pública, para bien o para mal. Han compartido momentos, han aparecido juntos en eventos, y durante un tiempo, su conexión parecía ser uno de esos romances de cuento de hadas que tanto nos gusta ver. Sin embargo, como suele suceder en la vida, y más aún cuando las cámaras están siempre enfocadas, las cosas pueden volverse complejas. Recientemente surgieron informaciones que apuntaban a un quiebre en su relación, y no solo eso, sino que se empezaron a oír voces sobre presuntas deslealtades, malos entendidos y un sinfín de detalles escabrosos que, repito, han alimentado un debate digital sin precedentes. Las acusaciones que han resonado más fuerte giran en torno a ciertas infidelidades y comportamientos poco éticos. Se ha hablado de mensajes comprometedores, de encuentros secretos, y de una suppuesta traición que habría sido el detonante final de esta ruptura. Lo interesante aquí es que a menudo, estas historias se basan en rumores o en testimonios anónimos, y es ahí donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve peligrosamente delgada. ¿Son estas acusaciones fundamentadas? ¿Hay pruebas contundentes? ¿O simplemente estamos ante un caso de difamación o de malinterpretaciones? Es lo que intentaremos desentrañar. Hemos visto cómo algunos medios de comunicación, e incluso cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula, han publicado extractos de conversaciones, supuestas cartas o testimonios de personas cercanas a la pareja. Claro está, la veracidad de estos documentos y de estos testigos es algo que debemos poner en tela de juicio. En el mundo de la información, especialmente cuando se trata de la vida privada de personajes públicos, es crucial ser escépticos y buscar fuentes fiables. Y aquí es donde entra nuestro trabajo: analizar lo que se ha dicho, contrastar las versiones y, siempre que sea posible, buscar declaraciones oficiales o desmentidos que nos acerquen a la verdad. Por ejemplo, se ha dicho que Demet descubrió cierta información que la llevó a tomar la decisión de terminar la relación. ¿Qué tipo de información? Los detalles varían según la fuente, pero el común denominador es la idea de que hubo un engaño por parte de Can. Algunos rumores sugieren que estas acciones habrían ocurrido en un periodo específico, mientras que otros indican que fue algo más prolongado. Can, por su parte, ha guardado un silencio considerable. Este silencio, como suele ocurrir, puede ser interpretado de mil maneras: como una admisión tácita de culpa, como una estrategia para no alimentar la polémica, o simplemente como el deseo de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Hemos buscado declaraciones directas de ambos. En el caso de Demet, hemos encontrado algunos mensajes escuetos en sus redes sociales, donde parece confirmar la ruptura, pero sin entrar en detalles específicos sobre las causas.
Su mensaje se enfoca más en la necesidad de privacidad y en el dolor que esta situación le ha causado. Esto, lejos de aclarar las cosas, ha abierto aún más el debate, porque deja a la imaginación del público volar libremente, creando escenarios y posibilidades que podrían estar muy lejos de la realidad. Por otro lado, la ausencia de declaraciones contundentes por parte de Khan ha sido notoria. En un mundo donde la comunicación instantánea es la norma, este silencio digital puede ser muy elocuente, pero también es ambiguo. ¿Por qué no sale a defenderse si las acusaciones son falsas? ¿O por qué no confirma los rumores si son ciertos? El vacío informativo es lo que precisamente alimenta la especulación. Es importante recordar que detrás de los titulares y las polémicas hay personas. Personas que están pasando por un momento difícil, y cuya vida privada está siendo expuesta al escrutinio de millones. Si bien es cierto que como figuras públicas, están expuestos a una cierta dosis de atención, también es justo reconocer que tienen derecho a su privacidad y a resolver sus conflictos personales sin ser objeto de juicios sumarios y linchamientos mediáticos. Analicemos un poco más a fondo las acusaciones. ¿Qué significa infidelidad en este contexto? ¿Estamos hablando de algo físico, o de una conexión emocional? Los detalles, cuando son escasos, dan pie a interpretaciones. Algunas fuentes mencionan que las acusaciones implican a una tercera persona, alguien del entorno profesional de Khan, lo que añadiría una capa de complejidad a la historia, involucrando dinámicas de trabajo y posibles conflictos de intereses. Sin embargo, también debemos considerar la otra cara de la moneda. En ocasiones, las acusaciones pueden ser exageradas, malinterpretadas o incluso inventadas. Las redes sociales, a pesar de ser una herramienta de comunicación poderosa, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la difamación. Hemos visto casos donde personas malintencionadas fabrican historias para dañar la reputación de otros, y sin pruebas sólidas, es difícil discernir la verdad. Una de las cosas que más llama la atención en este caso es la aparente falta de un comunicado oficial conjunto o de una declaración aclaratoria por parte de los implicados que ponga fin a la especulación. Esto podría deberse a varias razones. Quizás estén asesorados por sus equipos legales para no hablar públicamente y evitar agravar la situación. O tal vez la situación es tan delicada y dolorosa que prefieren procesarla en privado, lejos de los focos. También hay que considerar el impacto que estas acusaciones y el constante escrutinio mediático pueden tener en la salud mental y emocional de Demet y Khan. Lidiar con un rompimiento amoroso ya es difícil, pero cuando esto se mezcla con acusaciones públicas, rumores y la presión de los medios, la situación se vuelve insoportable. Es un recordatorio de que, a pesar de su fama, son seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades. Nuestro objetivo aquí no es tomar partido ni emitir juicios de valor. Nuestro objetivo es informar y analizar la información disponible de la manera más objetiva posible. Hemos repasado las noticias, las declaraciones, y las diversas interpretaciones que han surgido. Y lo que queda claro es que la verdad sobre lo que ocurrió entre Demet y Khan no es simple. Probablemente es una historia compleja, con matices y detalles que solo ellos conocen. Lo que sí podemos decir, basándonos en lo que se ha hecho público, es que hubo un quiebre significativo en su relación. Las acusaciones de infidelidad y de comportamientos inapropiados parecen ser el motivo principal detrás de este quiebre, según la mayoría de las informaciones. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y de declaraciones oficiales deja un gran margen para la duda y la especulación. Es posible que con el tiempo, la verdad completa salga a la luz. O quizás este sea uno de esos casos que quedan envueltos en un velo de misterio, donde el público solo tiene acceso a fragmentos de la historia. Lo importante para nosotros como espectadores y como consumidores de información, es mantener una actitud crítica, cuestionar las fuentes, y evitar caer en la tentación de juzgar a la ligera. Hemos hablado de las acusaciones, del silencio, de las interpretaciones, y de la necesidad de ser cautelosos con la información que consumimos. La verdad en casos como este rara vez es blanca o negra, sino que se encuentra en esa zona gris donde los hechos se mezclan con las emociones y las percepciones. Lo que sí está claro es que este episodio ha sido un duro golpe para la imagen pública de ambos, y seguramente marcará un antes y un después en sus carreras y en sus vidas personales. En resumen, lo que hemos intentado hacer hoy es ofrecerles un panorama más claro de la situación que rodea a Demet y Khan. Hemos analizado las acusaciones, la falta de declaraciones directas y las diversas interpretaciones que han surgido.
La verdad absoluta sigue siendo esquiva, envuelta en el silencio y la especulación. Sin embargo, esperamos haberles brindado las herramientas necesarias para que ustedes mismos puedan formarse una opinión informada. Llegamos al final de este vídeo y antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta aquí. Su interés y su participación son lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta situación? ¿Creen que las acusaciones son fundadas? ¿Qué consejo le darían a Demet y Can en estos momentos? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus reflexiones y generar este diálogo con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante e informativo, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es invaluable. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que más personas puedan tener acceso a esta información. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se unirán a nuestra comunidad y no se perderán nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.